Quiero preguntarte cómo fue tu entrada a la selección nacional para Ujú. ser el psicólogo de la selección nacional, que no era algo que se usaba, que entiendo que fue difícil en un principio, que la Volpe decía así como, ¿y esto qué? Y al final, pues fue fructífero. A ver, cuéntanos un poco de eso. Mira, pues la verdad que yo cuando salí de psicología, yo jugué fútbol americano y en mis épocas de niño y de joven, pues desarrollé mucho la mentalidad que te dan ahí el fútbol americano de querer ser ganador, de dar el extra, etcétera. Y desde que salí de la carrera, pues esto fue a los 24 años o por ahí, yo dije, yo un día voy a ser psicólogo de la selección mexicana. O sea que fue un sueño que tenía más de 10 años atrás. Y siempre decía, una vía de cambio es trabajar con la selección mexicana. Y de hecho, cuando yo era profesor de preparatoria, tuve al hijo de Enrique Borja entre mis alumnos, le di mi tarjeta y le dije, dile a tu papá que me hable. Y amablemente Enrique Borja me habló y me dieron una oportunidad de estar con Bora Milutinovic, y sí, con Bora, ya dije mal el apellido, estuve con Bora y no lo pude convencer. Me dieron entrada. Y seguí. Después hubo otra oportunidad y otra persona que conocía y pude ir con Decio de María y él me dijo, bueno, tienes una oportunidad con la Volpe. Años después me presenté con la Volpe y le dije, dame una oportunidad, una plática con la selección y con ustedes, solo una. Y ahí lo decides. Me dijo, órale. Y entonces di esa plática y al día siguiente ya salí en el récord para el que ahora escribo, pero en aquella época salió sí al psicólogo y van a empezar con Molina. Y empezó ahí la historia, pero fue un tema de mucha determinación y de mucho sueño y de mucha certeza de que yo podía hacer algo. Y bueno, yo te decía que uno de los temas que quiero tratar hoy para los jóvenes es la certeza de cuando no dudas y de cuando crees en algo y de cuando dices yo quiero lograr esto y cómo tienes que perseverar en el tiempo. Y eso fue lo que me llevó a la selección. Nadie me invitó, nadie me dijo, aquí hay un puesto. De hecho, ha habido muchos otros que se han acercado, el doctor Rivas y otros psicólogos que han hecho, pero el único que ha estado como parte integral con PANS todo el tiempo, digamos que en todas las convocatorias fui llamado y me fui al Mundial con ellos desde el previo. Entonces fue una oportunidad maravillosa de aprendizaje para mí y de cambio para ellos, el que estuve de tiempo completo, inventándome el rol del psicólogo. Y solo te diría como extra que cuando me dijeron, te vamos a dar una oficina y el que quiera que vaya, les dije, no me den oficina, denme unos pants de la selección mexicana y voy a traer mis zapatos y me voy a meter cuando me dejen a la cancha y ahí voy a hacer mi labor. Y la Volpe me permitió, yo la verdad que no tengo más que gratitud para la Volpe de que él me permitió hacer ese trabajo y fue fantástica historia. Ok, bueno, ahorita hablamos de la certeza y la confianza, por supuesto Sí. que me importa eso, pero en esa conferencia es como que tenías un shot, ¿no? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo la pensaste? ¿Cuál fue tu intención cuando diste esa conferencia? Porque era como, digo, mucho, o sea, pensamos que a veces ese es el shot y pues hay mucho trabajo antes y todo lo que perseveras y lo que sea, pero, o sea, al final era como si esa conferencia funcionaba en el salto a poder contribuir a ese nivel a México. Porque la selección representa muchísimo, ¿no? No es solo una selección Sí, de... fíjate que fue un tema que yo ya dominaba y que fue el tema que me llevó a la selección mexicana, porque yo lo que estaba trabajando hacía años atrás y por eso surgió lo de la selección mexicana, que empecé a hacer un análisis de cada vez que jugaba la selección mexicana, qué decían los periódicos. Lo sigo haciendo, ya son más de 20 años. Entonces, cada vez que juega la selección, compro los periódicos y hago un análisis. Y lo que empecé a demostrar en los primeros años es que no importa lo que hiciera, siempre estaba mal. Es decir, que el hábito mental de la lectura es la desafirmación. Siempre están mal, siempre mal. Ganaban, mal. Goleábamos, mal. Fue contra Jamaica. Nos goleaban, los otros son fuera de serie. Volvíamos a ganar, no, pero fue por los árbitros. No había forma de reconocer. Y empecé a dar una conferencia basada en la desafirmación del mexicano y cómo cambiar esa desafirmación precisamente por certeza. Entonces, cuando fui con la selección, yo les presenté su propio caso. Les dije, miren lo que ha pasado en la historia de la selección, que no importa lo que hagan, siempre estarán mal y los que tenemos que cambiar somos primero nosotros en crear esa certeza de que estamos bien y empezar a creer de lo que somos capaces. Y entonces hablé de certeza en esa primera plática. Aunque te tengo que confesar que cada sesión que di a la selección mexicana durante 2 años, la preparé a todo y yo sabía que si una la daba mal,
podían 3 jugadores decir, no, ya no traigan a Molina, y listo. O sea, no fue de que ahí ya me lo gané y listo, no, había que trabajar, estudié mucho, compré muchos libros, viajé, me preparé muchísimo para que toda esa secuencia me permitiera pues lograr lo que hice, que fue subirme al avión, ir al mundial y estar con ellos en esa vivencia, ¿no? O sea, qué aprendiste dentro de todo ese aprendizaje que tú ibas también generando para dar? ¿Qué te movió, qué te transformó la forma de ver las cosas, o de trabajar con deportistas en este caso? Porque son los deportistas Ya, top de un país, ¿no? De nuestro sí, país. una cosa fue el trascender y el poder contactar a la persona y no quedarnos, como lo decíamos al inicio, en el ego de que es que son los mejores y no quieren ayuda. No, cuando tú contactas con ellos, todos quieren mejorar, todos tienen más retos. Y entonces yo partí de, ok, tú eres el mejor en México, pero ¿qué sigue? Ir a Europa, ¿qué otros sueños tienes? Y la verdad es que pude contactar, pues diría que prácticamente con todos, y podía hacer este trabajo grupal y ese trabajo individual, pero por conectar con la persona, con lo que yo le puedo aportar y llevarlos más a mi terreno, ¿no? De que yo no era experto en fútbol ni siquiera, jamás opiné, nunca me atreví a decir alguna cosa técnica o demás. Yo trabajaba en el potencial humano, en el condicionamiento del jugador y en cómo toda tu vida te influía y qué podría hacer yo para dar, pues, lo que yo le llamo el estado óptimo, que es lo mejor de ti todo el tiempo y en la cancha, pues absolutamente. Entonces era un trabajo muy padre, muy de conexión con ellos, ¿no? Que es lo que tiene que hacer un psicólogo. Y lo otro es que yo me tenía que inventar mi espacio. Inventar mi espacio es en dónde las sesiones y cómo, porque no había ese rol, ¿no? Incluso en el comedor, pues yo decía, ¿y dónde me siento? Y poco a poco fui ganando mi espacio, porque todo eso en las elecciones está muy determinado y muy claro, y hay que respetar los espacios, y yo no lo respeté tanto, y fui ganándome mi propio espacio para el psicólogo de la selección. Fíjate, qué interesante esa parte de la comida, o sea, de sentarte y dónde me siento y ya todo está como muy establecido. ¿Cómo vas haciendo ese acercamiento para no sobrar, pero para ir generando esa apertura? La verdad que yo pequé un poquito de más intrusivo que menos. Y es que si me achicaba, no la iba a hacer ahí, ¿eh? Es que eso está increíble, que te vale gorro y eres intrusivo si es No, 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 necesario es que hacerlo. si yo me achicaba, alguna vez el masajista me dijo, Molina, tú no respetas espacios. Y yo me decía a mí mismo, si respetara todos esos espacios que me marcan, no estaría aquí. Por ejemplo, me decía alguna vez alguno de los que entrenaban, de los asesores, cuando hacía mis dinámicas, me decía, no, es que al jugador no le gusta hablar. Y yo en vez de decir, ah, ok, decía, pues que aprenda a hablar y que le agarre gusto. ¿Por qué? Porque no van a ser jugadores toda la vida. Entonces, todas esas cositas que querían como arrinconarme, yo no me dejaba. Yo trabajaba en eso que yo llevaba de mensaje, que era la certeza, y tratando de ganar espacios y ganarme ese lugar, ¿no? E ir impulsando el que le dieran el espacio a la psicología. Mentores.